Aquiles Guevara Aragort los saluda en mi estoicismo de hoy, día 117. Vamos a hacer un alto en las citas de nuestros filósofos para referirnos en esta oportunidad a el platonismo medio. El platonismo medio es una concepción, una corriente filosófica de la época del estoicismo, influyente en la corriente filosófica del estoicismo. Esta es una corriente filosófica contemporánea con el estoicismo. El platonismo medio ocurre en los siglos I y II después de Cristo. Recibe influencias del estoicismo, específicamente en el énfasis en el logos, en el sentido de la ley divina. ¿Recuerdan? En el principio fue el logos. También recibe influencia del neopitagorismo con el aspecto de la emanación, de la cual vamos a hacer referencia. Así que hay dos conceptos fundamentales que vamos a hacer referencia aquí. El logos provenientes del estoicismo, que tiene que ver con la ley divina, y la emanación, que proviene del pitagorismo, que a su vez se nutre de la filosofía platónica. Es decir, el pitagorismo se va a nutrir del platonismo y de allí va a tomar esta concepción de la emanación. ¿Qué es la emanación? La palabra dice emanación, es un flujo como un flujo de ser divino. Y como lo dice la palabra flujo, así como la luz, así como fluye el agua, que fluye de una fuente, así como fluye la luz que viene del sol, así es la emanación. La emanación es un flujo que emana del ser, divino. Ese ser, esa luz, se proyecta de ese ser divino y se proyecta en la naturaleza. Esa es la emanación. Esa unión de esa filosofía mostró una fuerte tendencia hacia el dualismo. En esa unión entre la forma es decir, que hay un dualismo más tarde en la cuestión dentro del gnosticismo, que es una corriente filosófica de la época, que es el concepto del bien y el concepto del mal. Es decir, que la materia es la representante del mal y la mente y la razón representan el bien. Eso fue también una concepción de la época. El platonismo medio está nutrido entonces de ingredientes platónicos, es decir, de la filosofía y de la filosofía estoica, lo que
Platón influye es a través de la emanación, es decir, de ese ser, de esa ley divina que fluye a través de una escala de seres que van descendiendo hasta llegar hasta el no ser. Esa es la emanación. Es decir, que hay una escala de seres que van descendiendo desde el ser divino, desde el ser más alto, que es el Dios, hasta el no ser. Dentro de esa escala está el ser humano. Está el ser humano y no hay elementos que no sean seres dentro de esa escala. Siempre hay seres entre unos y otros hasta que desaparecen. Esa es la escala que proviene de la concepción platónica de la emanación. Por su parte, según la concepción estoica del logos, el logos se encuentra en todas partes. Es la razón individual. Es el logos espermático que llaman. Entonces, ese logos proviene de ese ser divino y permea a cada uno de estos individuos. Entonces, tenemos dos aspectos fundamentales: la trascendencia de Dios, porque Dios, desde su altura, fluye esa divinidad, fluye esa luz, vamos a llamarla así, que se distribuye a cada uno de esos elementos, a cada una de esas partículas. Y a su vez, cada una de esas partículas es divina, contiene el logos individual, y esa es la intrascendencia. Dios es intrascendente porque Dios está en cada una de esas partículas. Es decir, que Dios es trascendente y Dios es inmanente. Entonces ahí se van a unir esas dos filosofías: la filosofía platónica a través del pitagorismo y la filosofía estoica a través del logos. Ahí van a influir esas dos grandes filosofías. A su vez, el ser humano debe actuar en el mundo de la manera más racional posible, de la manera más ordenada, buscar la perfección, acercarse a ese logos, ser lo más perfecto, de manera de ir ascendiendo en esa escala, de manera a ir acercándose a esa divinidad que está cada vez más alta para ir trascendiendo. Esas son las dos concepciones fundamentales de la trascendencia y de la intrascendencia de Dios, y que conformarían un todo dentro de esa divinidad que nos hace a todos seres que tenemos una divinidad. Y si Dios está en mí, y si Dios está en usted, queridos amigos, todos pertenecemos a Dios. Dios está en todas partes y es la concepción del panteísmo.
La naturaleza es divina, porque Dios ha permeado a la naturaleza a través de ese logos. La naturaleza es divina, la naturaleza es Dios, es la concepción del panteísmo que suscribe un gran filósofo llamado Spinoza. Con estas concepciones sobre el neoplatonismo o el platonismo medio, me despido, queridos hermanos. Espero que oigan y vuelvan a oír este video y que les sea de provecho. Todo dentro de estos conceptos filosóficos que les he prometido de incluir una que otra vez dentro de nuestro misticismo de hoy. Muchísimas gracias y los invito como ayer y como hoy y como siempre. Hasta mañana.